Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, familia de Ministerios de Reconciliación? Qué gusto poder encontrarnos esta mañana en el estudio de la palabra de nuestro Dios. Yo quiero pedirte que por favor me acompañes ahí en tu Biblia al capítulo 11 de Génesis, el primer libro de la Biblia, y vamos a leer un texto que es realmente hermoso, profundo, vamos a aprender mucho de él, vamos a ser edificados, Dios va a hablar a nuestro corazón, pero antes quiero que oremos al Señor y le pidamos que nos hable en esta hora. Así es que ahí en tu casa, por favor, cierra tus ojos y acompáñame en esta oración. Amado Padre, te damos muchas gracias porque eres un Dios tan bueno, tan fiel y siempre tienes una palabra, Señor, que es como pan, Señor, del cielo para nuestras almas, que edifica nuestro espíritu, que lo fortalece, que sana aún nuestros cuerpos, que nos bendice. Hoy te pido, Señor, que este pan del cielo, Señor, sea puesto delante de nosotros para poder, Señor, participar de él y que todos seamos fortalecidos por tu palabra. Alumbra nuestro entendimiento, danos oídos, Señor, espirituales que puedan entender, comprender tu palabra y un corazón, Señor, que ame obedecer lo que tú hoy nos enseñes. Gracias, amado Padre, por tu bendición en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, el jueves pasado en la reunión de varones pudimos comenzar ya con los primeros dos versículos de este pasaje de Génesis 11 y hablamos de una forma que Dios se dirigió a nuestras vidas como varones de una forma muy, muy hermosa, ¿no? Hablábamos del lenguaje de la fe y hablábamos de la unidad en la familia para alcanzar todos los proyectos. Hablábamos como hombres de ser los líderes de nuestra familia, que tengamos una visión a la cual dirigir a nuestra familia hacia los propósitos de Dios, que sepamos a dónde vamos y que ellos sepan a dónde los dirigimos, que sepan que nuestro enfoque, que sepan que nuestro propósito de vida es Dios en todo lo que hacemos y que los tomamos de la mano para ir en pos de Dios. Eso provoca la unidad, el poder tener una comunicación armónica en la familia, en las sociedades, en las ciudades, en las iglesias. Qué importante es la unidad, la armonía y el tener comunicación, un solo lenguaje. La Biblia nos enseña acerca de la unidad en el espíritu, en la fe, en la doctrina. Todo esto es importante para nosotros como familias y como iglesia, Ministerios de Reconciliación, y agradezco al Señor que Él nos ha dado la bendición de ser una iglesia siempre unida y que vivimos en armonía. No sabes cuánto agradezco a Dios por ello, le adoramos. Pero hoy vamos a ver otro enfoque en este texto, porque si bien es cierto que la sociedad de Babel, que vamos a estudiar ahora, tenían un solo lenguaje y los llevó a alcanzar grandes proyectos, tenían unidad entre ellos, había visión, había propósitos, sabían a dónde iban y entonces alcanzaban y lograban lo que se proponían. También es cierto que fue una sociedad que se fue alejando de Dios poco a poco. Fueron centrándose en sí mismos. Al ver sus logros, sus hazañas, al ver los avances tecnológicos que tenían, se olvidaron de Dios y lo vamos a ver claramente aquí en la Escritura. Acompáñame a leer el primer versículo de este capítulo 11 de Génesis. Dice así la palabra de Dios. Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. No había inglés, alemán, francés, chino, mandarín. No había tantos idiomas como ahora hay. No había tantos dialectos como ahora hay. Era una sola lengua. Toda la gente hablaba una sola lengua. Las mismas palabras, los mismos códigos. Verso 2. Y aconteció que cuando salieron de oriente hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Llegaron a un lugar que les pareció adecuado para seguir avanzando como sociedad. Pero, dice la Biblia el verso 3, y se dijeron unos a otros, en esta excelente comunicación que tenían, vamos a dirigirnos a cumplir un propósito, vamos. Hablan de unidad, hablan de una sociedad corporativa. Vamos, hagamos ladrillo y cosámoslo con fuego. Esto para su tiempo era un avance tecnológico en temas de construcción muy, muy importante. Descubrieron cómo fabricar ladrillos, cómo endurecerlos a través del fuego. Y esto lo tocamos con varones de una forma muy específica en cómo construir hogares fuertes. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Esta tierra de Ur, donde establecen esta ciudad, donde avanzan como sociedad en aquel tiempo, se convertiría este lugar en Ur de los caldeos, y de la palabra Ur viene la palabra urbanización, como una forma de ciudad con todos los avances y condiciones que faciliten el desarrollo de una sociedad. Es decir, eran una sociedad muy importante. Hay un libro que se llama Y la Biblia tenía razón, que habla, no sabes cuánto habla de este punto, ¿no? Cómo la Biblia lo que nos enseña aquí tiene una forma de corroborarla en los hechos, en la arqueología, en la geografía, en la historia. Realmente esta fue una sociedad muy avanzada, pero centrada en sí. Se olvidaron de Dios. Nos vamos a dar cuenta por qué. Verso 4, y dijeron,
dijeron, ahora que tenemos ladrillos y tenemos ya todo un esquema de construcción, dijeron, edifiquémonos una ciudad. Otra versión dice, edifiquemos para nosotros. Y una torre cuya cúspide llegue al cielo. Y hagámonos un nombre para ser famosos, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Es decir, te das cuenta, el apóstol Santiago decía que hay personas que dicen, mañana vamos a ir a tal ciudad, vamos a negociar, comerciar, haremos, compraremos, comercializaremos, ganaremos, y se han olvidado de Dios. Mucha gente que habla con tanta seguridad acerca del futuro y nunca dicen, bueno, si Dios quiere. Es el consejo que da el apóstol Santiago. Él dice, ¿por qué no decimos mejor si Dios quiere? Si Dios nos permite, iremos, trabajaremos, lograremos, alcanzaremos si Dios quiere. Es decir, nuestra confianza está basada no en nuestra fuerza, en nuestra capacidad, en nuestro dinero, en nuestras negociaciones, no. Todo en nuestra vida. El Señor nos invita a que esté fundamentado y tengamos la esperanza en su amor y su buena voluntad. Por eso es importante nosotros acompañar cuando hablamos del futuro y decir si Dios quiere, si Dios nos permite, con el favor de Dios. Es bueno, yo sé que antes la gente de tiempos pasados era más dada a decir esto, con el favor de Dios, ¿te acuerdas? Tus abuelos, tus papás tal vez. Si Dios quiere, hoy esta nueva sociedad no lo hace tanto, se han olvidado de eso. ¿Por qué? Porque han olvidado a Dios. Han sacado a Dios de su ecuación, han sacado a Dios de sus planes, han sacado a Dios de su corazón. Y eso le pasó a esta sociedad de Babel. Dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo. Y hagámonos un nombre, queremos ser famosos. Ahora, cuando ellos decían, hagamos una torre que llegue hasta el cielo, no es que literalmente ellos querían una torre que en sus dimensiones, su volumen y altura llegara y tocara a los cielos o traspasara a los cielos. Ellos eran matemáticos avanzados, sabían que eso no era posible. Pero ellos se referían más bien a una situación más de carácter místico. ¿Por qué? Porque toda esta sociedad babilónica fue dada y entregada a la hechicería, a la astrología, a todo lo que tiene que ver con horóscopos, con los signos del zodiaco. Todo eso tiene una carga demoníaca muy fuerte. Ellos estaban, si bien es cierto, muy desarrollados y avanzados en tecnología para su tiempo, también habían ellos experimentado mucho en temas espirituales, no de Dios, porque ya vimos que no tiene a Dios dentro de su lenguaje. Pero cuando decían lleguemos al cielo era para descubrir los mensajes de las estrellas, para ver qué nos dice el horóscopo, qué nos dice el zodiaco, para entonces en base a eso tú podrías decir, pero que eso no es charlatanería. Sí, mucho hay de charlatanería en este tipo de temas actualmente y siempre, pero también es cierto que hay una hechicería que tiene que ver con lo oscuro, con lo oculto, con Satanás, con sus demonios, con una alta carga demoníaca, y hay gente que se esclaviza con ello. Esta era una sociedad satánica, hundida en oscuridad espiritual. No estaba Dios con ellos y habían buscado en lugar de Dios el que las estrellas les dijeran qué tenían que hacer y cómo vivir. Dice la Biblia, quiero que me acompañes, por favor, porque es muy clara la Biblia. Hay dos pasajes que voy a leer en este momento. En Segunda de Reyes, capítulo 22, verso 5, el rey Josías, un rey que se entregó a Dios de todo corazón en medio de una sociedad idólatra y hechicera, él dice la Biblia que quitó a los sacerdotes, verso 5, idólatras que habían puesto los reyes de Judá para que quemasen incienso en los lugares altos, en las ciudades de Judá y en los alrededores de Jerusalén, y asimismo a los que quemaban incienso a Baal, al sol y a la luna y a los signos del zodiaco y a todo el ejército de los cielos. Hay gente que busca consultar a las estrellas, a los astros, para ver qué les dicen a su vida, en lugar de consultar al creador de todo eso. Un siguiente pasaje de Deuteronomio capítulo 4, verso 15 dice, guardad pues mucho vuestras almas, pues ninguna figura visteis el día que Jehová habló con vosotros de en medio del fuego, para que no se corrompan y se hagan para vosotros escultura, imagen de figura alguna, efigie de varón o hembra, figura de animal alguno que está en la tierra, figura de ave alguna, alada que vuele por el aire, bueno, etcétera. Verso 19 dice, no sea que alces tus ojos a los cielos y viendo el sol y la luna y las estrellas y todo el ejército del cielo, seas impulsado y te inclines a ellos y les sirvas, porque Jehová tu Dios los ha concedido a todos los pueblos debajo de todos los cielos. Pero a vosotros Jehová los tomó y
y bueno, empieza a hablar de lo que Dios había hecho por ellos. Para nosotros como hijos de Dios, obviamente lo entendemos, pero yo hablo también porque hay gente muy nuevecita en la iglesia, que va comenzando y que todavía a lo mejor no conoce a profundidad la doctrina de la palabra de Dios, pero a nosotros no nos es permitido hacer ese tipo de consultas a los hechiceros, a la astrología, al zodiaco. ¿Por qué? Porque ahora tenemos un Padre, que Él es un excelente consejero y a través de su Espíritu Santo y de su palabra, Él habla a nuestra vida. Un último texto respecto a esto, Jeremías capítulo 10, verso 2, dice: así dijo Jehová, no aprendáis el camino de las naciones, ni de las señales del cielo tengáis temor, aunque las naciones las teman. No tengan temor de las señales de los cielos, porque las costumbres de los pueblos son vanidad. Entonces, esta sociedad babilónica del tiempo de la ciudad de Babel, que querían edificar esta torre, tenía que ver con este asunto, un asunto más de astrología que simplemente de edificación de una construcción. Verso 5: y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Es como Dios tan grande, tan alto en los cielos, Él es el rey de todos los cielos, tuvo que descender porque para Él su torre era tan pequeñita que tuvo que descender a ver lo que estaban haciendo. Y mira lo que dice, verso 6. Y dijo Jehová: he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues descendamos. Y habla otra vez, como en el principio de la creación, habla en plural, la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Y así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, que significa confusión, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Bien, hasta aquí nos enteramos, ¿no? Por la palabra, de que esta sociedad, que es cierto, ya no alcanzó a construir esta ciudad como tal. Construyeron otras ciudades alrededor, pero ya de una forma ya independiente un grupo de otro, porque Dios confundió sus lenguas. Ese día fue cuando Dios creó todos los lenguajes que hoy sabemos que existen. Todos los que tú te puedas acordar e imaginar, ese día fueron de alguna forma dados al ser humano en esa confusión de Babel, y tuvieron que separarse. Y se esparcieron por toda la faz de la tierra, y es por eso que hoy tenemos idiomas tan diferentes como el alemán del español, el español del francés, el francés del italiano, el italiano del mandarín, el mandarín del... tantos idiomas y dialectos que hay en el mundo actualmente. Y por cierto, hay en nuestro país tantos dialectos que nosotros ni sabemos ni nos hemos enterado que existen, porque existen también el mismo número de culturas indígenas. Y quiero decirte que ahí Dios ha enviado misioneros, personas que Dios llamó para predicar la palabra en culturas completamente ajenas a las originarias de ellos, y están ahí siendo testigos de Cristo, predicando la palabra de Dios en condiciones a veces muy adversas, en medio de dialectos y culturas indígenas completamente distintas a lo que nosotros conocemos, pero están predicando la palabra de Dios entre los huicholes, los zapotecos, los chinantecos, los triquis, los huicholes, etcétera, etcétera. Por cierto, una pareja de misioneros jovencitos, Tito y Abigail, la semana pasada habían salido precisamente a predicar la palabra de Dios en medio de sus pueblos indígenas. Cuando regresaron a la tarde a su casa, habían quemado su choza, y con todas pocas pertenencias que tenían al interior de su choza les quemaron su casa, su choza. Bueno, en situaciones como esa se encuentran muchos hermanos nuestros predicando la palabra de Dios. Tengámoslos en nuestras oraciones. Acuérdate de los misioneros que predican la palabra a lugares donde para ti, para mí sería muy difícil ir, pero Dios los ha llamado a predicar el evangelio a todos esos lugares. Y bien, Dios había confundido la lengua o las lenguas, la forma de comunicación de aquella sociedad que querían fundar esta gran ciudad que llegaría hasta el cielo y que les fue impedido por Dios. Fundaron otras grandes ciudades. Pero esta intención de organizar al mundo en un solo gobierno, de tener este escenario en donde el Estado, el gobierno lo es todo y controlan la vida de toda la humanidad, pues ya nos damos cuenta que no es nueva. Desde aquel tiempo ya había este tipo de intentos. De hecho, en el capítulo anterior, capítulo 10 de Génesis, verso 5, por ejemplo, dice la Biblia ahí, de estos se poblaron, verso 8, y Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Este Nimrod sería el primer arquetipo de lo que va a ser el anticristo. El primer poderoso en la tierra, el primer rey de toda la humanidad para aquel tiempo, con un control sobre toda la gente que vivía en aquella época. Verso 9, este fue vigoroso cazador delante de Jehová,
por lo cual se dice, así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová. Y fue el comienzo de su reino Babel. Él fundó Babel, que después se convertiría en la gran Babilonia, este imperio poderoso. Este Nimrod estaba organizando o quería organizar desde aquel tiempo este gobierno mundial, este gobierno que pudiera controlar a toda la gente, a toda la sociedad. Y él es un tipo del anticristo. Cuando dice que fue un vigoroso cazador delante de Jehová, no es que cazaba para Jehová o para darle gloria a Dios, no. Realmente en el original lo que trata de decir es que era un hombre que estaba contra Dios, que hacía grandes hazañas, la gente lo admiraba por lo mismo, por él estaba contra Dios, no era a favor de Dios o por Dios o para Dios, no, era contra Dios. Es por eso que él es un tipo del anticristo, tal vez el primero que nos encontramos en la historia de la humanidad, y deja esta intención, esta visión a sus descendientes, que son después los que quieren construir esta gran ciudad, donde Dios confunde el lenguaje, la lengua de todos ellos, y se dispersan por toda la faz de la tierra. Lo que está pasando hoy en día, pues es muy parecido a ello. En estos días, como en los tiempos de Noé, la Biblia dice que la gente se casa, se da en casamiento, comercia, vende, compra, y no es que eso esté mal, es parte de la vida. El problema con esto, que dice la Biblia, que así como en los días de Noé, en los días de Nimrod, en los días de Babel, que está ocurriendo hoy en día, es que Dios otra vez no está en medio de los planes de la humanidad. Hacemos tantas cosas, edificamos, construimos, alcanzamos, logramos, comerciamos, nos volvemos poderosos en esta tierra. Hablo a nivel general. La gente busca eso en su corazón. Todos buscan poder, dinero, fama, pero lo buscan alejados de Dios. Es precisamente que lo buscan tanto porque les hace falta Dios. Porque si Dios reinara en sus corazones, no tendría necesidad de todo eso. Dios es un Dios que es fiel, es bueno y nos bendice, pero es la misma condición de aquel tiempo a este tiempo. Y hoy, pues se trata también de llegar a un gobierno, a un orden mundial, te das cuenta, y está estableciéndose un lenguaje que, por cierto, está dominando sin darnos cuenta. El lenguaje digital, el lenguaje de las matemáticas, el lenguaje de las computadoras, y hasta un niño pequeño puede entender perfectamente este lenguaje. Y esto va a ser usado para tratar de llegar, o para llegar en un momento dado a un orden mundial, de control mundial, para tratar de lograr lo que desde aquel tiempo el hombre perseguía, desplazar a Dios de su corazón, de las sociedades, del corazón de esta generación de niños, de jóvenes, y emerger el ser humano, el hombre como tal, como su propio Dios. Vendrá un anticristo como Nimrod, ya lo sabremos, y bueno, de hecho esto nos da un poco el preámbulo, la introducción a lo que vamos a ver en los siguientes mensajes, que por cierto yo te voy a recomendar no te pierdas, porque Dios va a hablarnos de una forma increíble de todo lo que está ocurriendo y que va a ocurrir en el futuro cercano, y de la venida de Cristo, y de cómo prepararnos como iglesia y cómo trabajar y esforzarnos, porque la Biblia dice: bienaventurado el siervo que cuando su Señor viniere le hallare haciendo así. Dios no nos quiere hallar descansados, sin hacer nada, sin visión, sin propósitos. No, quiere encontrarnos haciendo así. ¿Cómo? Haciendo su obra, interesándonos en los negocios de su reino, predicando el evangelio con todo el corazón. Pero los tiempos finales están cerca. Y esto es el mismo ejemplo. Y bueno, esta palabra que hoy Dios nos está dando, Dios quiere hablarnos a nuestro corazón, porque hubo algo que impulsaba a esta sociedad de Babel a perseguir sus anhelos y sus afanes. ¿Y cuál era? Precisamente, ellos querían hacerse un hombre, querían fama, querían poder, no querían a Dios en medio de ellos, estaba lejos de sus pensamientos, de su corazón y de sus planes. Ellos querían gobernarse a sí mismos, muy parecido a lo que ocurre el día de hoy. Pero todo esto, había una capa que los envolvía que se llama orgullo, el orgullo. El orgullo es algo que es terrible, que puede carcomer el corazón, el alma de la gente, apartarnos de Dios, hacernos pensar que somos más que los demás, que merecemos tal o cual prestigio, tal o cual atención, y cuando alguien no te da la atención que tú crees merecer, entonces te enojas, te enfadas contra esa persona y apartas tu corazón de aquel principio que el Señor Jesucristo nos entregó, que decía: aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Jesús, que cuando le maldecían, él no respondía con maldición. Una persona orgullosa responde con maldición y responde con malos pensamientos. Y trata de que su derecho se imponga, y trata de hacer valer sus prerrogativas y sus derechos y su orgullo al final. No quiere que alguien más le gane, no quiere que alguien más le humille, pero aquel que tiene una identidad en Cristo sabe que eso no le afecta.
Si alguien le maldice y está centrado en Cristo, a la maldición responde con bendición. Al mal responde con el bien. Al enemigo le da de comer si tiene hambre, le da de beber si tiene sed. Y todo esto ocurre, ¿por qué? Porque ahora Dios es Señor de su vida. Entonces Dios quiere que alejemos de nuestro corazón todo orgullo, toda soberbia, que nos apartemos de eso y caminemos en humildad. Escucha muy bien lo que decía el Señor Jesucristo. Aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Está apareciendo el texto aquí en pantalla. Y hallaréis descanso para vuestras almas. Tal vez la razón por la cual no descansas, la razón por la cual no encuentras paz en tus caminos, la razón por la cual a veces no puedes ni dormir es porque a lo mejor hay demasiado orgullo en tu corazón y eso te roba el sueño. Porque estás pensando en aquello que mereces y no te ha sido concedido, en cómo te deben tratar y no te están tratando así. Pero cuando una persona ha aprendido de Jesús mansedumbre, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón, hallamos descanso para nuestras almas. En el alma del ser humano se encuentra establecido nuestra mente, nuestra voluntad y nuestras emociones. Y a veces las emociones son alteradas, la mente es agitada, la voluntad es perturbada. ¿Por qué razón? Por orgullo y por soberbia. ¿Cómo podemos vencer el orgullo? Bueno, humillándonos principalmente y primeramente delante de Dios. Reconociendo que Él es el Creador, Él es Dios, Él es Señor, Él es Padre, Él tiene control de nuestra vida, nos ha hecho sus hijos por amor y somos siervos. Dice la Biblia que nadie tenga un concepto más alto de sí que el que debe tener, sino que mire a los demás como superiores a sí mismo. Mira, ¿cómo sería la sociedad tan distinta si las personas miráramos a los demás como superiores a nosotros mismos? Si pudiéramos ver a la mujer indígena que vende muñequitas ahí en el centro con tanto esfuerzo y tanto trabajo que logró coser, tejer, manufacturar esa artesanía y entonces te das cuenta, ¿no? Cuando de repente le ofrecen y llega una señora, ¿verdad? Copetona y con una bolsa muy cara y le ofrece la muñeca en 50 pesos, le dice, te doy 25, si no, no te la compro. Y ahí muestran su orgullo y su soberbia. Y no solamente las señoras copetonas, perdón, no quise ofender a nadie. El orgullo puede habitar en cualquier persona. Ajá. Cuando de repente hay tantos días que los matrimonios pasan sin hablarse, porque están enojados. ¿Sabes qué es en el fondo? Puro orgullo y egoísmo. Cuando no tienes tiempo para tus hijos, porque tienes muchas ocupaciones, es orgullo y egoísmo. Cuando la gente que hace bullying, que menosprecia o se burla de los demás, que hoy es tan dado, sobre todo en gente como los youtubers, no todos, pero una gran mayoría, son simples, no tienen propósito en lo que dicen, están hablando realmente cosas sin profundidad, sin fondo, muchas necedades. Dice la Biblia, ¿hasta cuándo simples amaréis la simpleza y hasta cuándo burladores amaréis el burlar? Toda esta gente en su corazón hay tanto orgullo porque piensan que pueden burlarse de la gente y tratarlos o maltratarlos con sus palabras. Es orgullo. ¿Y sabes qué dice la palabra de Dios? Que Dios se aleja, Él no quiere tener nada que ver con el orgulloso. Al orgulloso lo mira de lejos, pero sabes, Él se acerca al humilde de corazón. Dios habita con el quebrantado y humilde de corazón. Es donde Dios habita. A Dios le gusta la humildad. El Salmo 138, verso 6 dice de la siguiente forma: porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. Yo no quiero que Dios me mire de lejos. Yo no quiero que Dios me mire y no quiera acercarse a mí. Pero si dice la Biblia que Dios, que es excelso, atiende al humilde, busquemos en nuestro corazón vivir en humildad delante de nuestro Dios. No seamos como aquella sociedad de Babel, aquella sociedad que intentó hacerse para sí un gran hombre, alejados de Dios. Una gran ciudad, pero alejados de Dios. Una gran torre que llegara hasta el cielo, pero sin Dios. Que Dios es el rey de todo lo que hacemos. Que reine sobre nuestros pensamientos, sobre nuestras actitudes. ¿Sabes cuál es otra forma de orgullo? La falta de perdón. Cómo la falta de perdón daña tanto las relaciones. A veces hay mujeres que les cuesta tanto trabajo pedir perdón. Yo he hablado con maridos que me dicen, mira pastor, yo puedo pedirle perdón a mi esposa, no tengo problema con eso, le pido perdón de corazón y busco enmendar mis acciones, pero a mi esposa le cuesta tanto trabajo decir perdón. Es más, dice, yo creo que en muchos años nunca le escuché decir perdón de su boca. Y ¿sabes qué, mujercita? En esa actitud, lo único que estás haciendo es que estás dañando tu matrimonio, estás dañando tu relación. Y te da una medida de cuán orgullosa eres.
Y hoy Dios nos habla también a los hombres, obviamente, también hay hombres bien orgullosos. Pero Dios nos está hablando a todos nosotros para que quebremos nuestro corazón delante de Dios y le pidamos que nos perdone, que buscaremos ser humildes delante de Él y humildes delante de la gente, humildes para con nuestros hijos, para con nuestro cónyuge, para con nuestros compañeros en el trabajo, para con la gente en la congregación, humildes. Que Dios nos regale humildad, porque sabes, Dios ama al corazón humilde. Dios ama al corazón que se humilla ante su palabra, que no menosprecia su palabra, sino que entiende que toda su palabra es verdad, y cuando se predica la palabra de Dios, la intención del predicador es que esta palabra llegue a tu corazón y bendiga tu vida, y cambie tu vida, y bendiga tus relaciones, tu matrimonio, tu familia, tu paternidad, tu maternidad, te bendiga a ti joven, adolescente que me escuchas, te vuelva un hombre, un joven sabio, un adolescente inteligente, porque la palabra de Dios da inteligencia y da sabiduría cuando la recibimos con humildad y con fe. Gloria a Dios por esa generación de Babel que hoy nos enseña tanto, que nosotros podamos incluir a Dios, no incluir, porque Dios no es alguien que podamos, ahora sí Señor, entra a mi vida, no, es más bien hacer de Dios el centro de nuestra vida, darle el trono de nuestro corazón y aprender de Él que es manso y humilde de espíritu, y entonces hallemos descanso para nuestras almas. Bueno, qué hermosa es la palabra de Dios que nos enseña, que nos habla, que nos instruye, que nos edifica. La próxima semana yo te invito a que te mantengas atento, porque Dios nos va a hablar de una forma muy especial. Vamos a hacer, te voy a, por favor, te voy a pedir un favor. Recién, hace un par de días, tal vez 3, 4 días a lo mucho, escribí un post en mi muro de Facebook. Es toda una enseñanza, es toda una predicación. De hecho, creo que vas a aprender mucho de la creación del universo, del origen del universo, también del origen de la maldad, de cómo Dios ama al ser humano y también aprenderás cómo Satanás es un engañador terrible y debemos saber aprender a defendernos de su engaño. Pero ve a mi muro este domingo en la tarde y busca ese post. Lo vas a encontrar muy fácil porque aparecen ahí algunas parejas, porque habla de matrimonio al final también, y léelo. Sé que vas a aprender mucho porque es parte de lo que estaremos viendo en los siguientes domingos, hablando de lo que Dios tiene preparado para su iglesia. Hay cosas muy hermosas, hay cosas muy buenas, en medio de todo lo que está aconteciendo en el mundo, de tanta incertidumbre, de tanta maldad que se ha multiplicado conforme a la profecía de la palabra de Dios. Dios tiene reservado para su pueblo bendición. Dios tiene reservado para su pueblo cosas gloriosas. Vendrá un momento en que Dios nos librará de las cosas terribles que pasarán en este mundo. Él nos apartará, porque somos su iglesia, su amada iglesia. No permitirá que pasemos por lo que viene sobre este mundo, pero quiero que lo sepamos de acuerdo a la palabra de Dios, fundamentado, paso a paso, lo que Dios nos irá hablando. Y antes de cerrar este mensaje, no puedo cerrarlo sin antes darle gracias a Dios, porque pues llevamos ya no sé cuántos, más de 100 días seguramente de pandemia, tal vez más de 200, y Dios se ha glorificado en medio de esta iglesia Ministerios de Reconciliación. No tenemos ningún deceso. Ha habido algunas personas que han enfermado, pero realmente han sido solamente como el más grave, una gripa fuerte, creo. Los demás prácticamente ni lo han sentido. Pero Dios nos ha cuidado. Dios nos ha salvaguardado. El ángel de la muerte no ha tocado nuestros hogares. Plaga no ha tocado nuestra morada. Y yo quiero darle gracias a Dios especialmente en este momento por ello. Que Dios bendiga tu casa. Y así en este momento yo quiero presentar la bendición pastoral. Antes de despedirme de esta enseñanza, de cerrar esta predicación, quiero que escuches y recibas la bendición pastoral en este momento. Cierra tus ojos, por favor, y oramos. Levanta tus manos ahí en tu hogar, ahí con tu familia, con mucha reverencia. Esto es muy importante. Levanta tus manos al cielo, cierra tus ojos y voy a orar. Padre, gracias te damos por tu palabra, Señor, que nos has hablado de una forma tan clara, Señor, a partir de la experiencia que vio este pueblo que se apartó de ti en su corazón, que eran muy exitosos, pero sin ti. Y entonces realmente, Dios mío, no había éxito en sus caminos. Estaban llenos de mucho orgullo y pensaban que podían vivir de forma independiente, autónoma a ti y a tu amor. Y pues simplemente, Señor, vivieron en confusión y fueron esparcidos. Padre, pero hemos aprendido que tú amas, Señor, el corazón humilde. Y queremos en esta hora, Señor, que tú nos bendigas con una actitud humilde desde nuestro corazón, en todas nuestras relaciones, en todas nuestras actitudes, en la forma como somos.
porque queremos, Señor, que tú escuches nuestra oración, que tú bendigas nuestra vida. Señor, no queremos que nos mires de lejos como el altivo de corazón, sino que tú, Señor, estés cerca, Señor, morando en nuestros corazones, gobernando desde ahí nuestras actitudes. Padre, ayúdanos a tener un corazón humilde, y ese corazón humilde se manifieste en que podamos perdonar sencillamente a la gente que nos ofende, sí, perdonarlos de forma sincera, de corazón y de manera pronta para no sufrir en nuestra alma. Que tengamos actitudes, Señor, hacia la gente en las cuales podamos estimarlos, como dice tu palabra, como superiores a nosotros mismos. Pero sobre todo, Señor, que te amemos a ti con todo el corazón y sepamos que tú eres el Señor y Rey sobre nuestras vidas, que tú gobiernas en nosotros. Y Padre, en este momento yo quiero enviar bendición pastoral sobre tu iglesia. Así con tus manos levantadas oramos. Que el Señor esté a tu lado y te sostenga. Que el Señor esté a tu lado y te sostenga siempre. Él te bendiga y te guarde y te defienda de todo peligro. Él te libre de toda especie de mal, pero bendiga tu casa, bendiga tu hogar, tu familia y a los que amas. El Señor vaya contigo donde quiera que tú andes y te respalde. Bendiga tu trabajo, bendiga tus negocios, los fructifique, multiplique la bendición sobre tu hogar, sobre tu familia. En tu corazón abunde su paz y su gozo. Que el Señor rodee tu casa y a los que amas con sus ángeles, con su amor. Y el enemigo no podrá acercarse a ti porque eres un hijo de Dios, una hija de Dios, y el maligno no te puede tocar. El Señor te vuelve invisible ante los ojos de los malvados, te guarde, te defienda, te bendiga y te prospere. Que el Señor esté a tu lado y te bendiga. Que el Señor esté a tu lado y te sostenga siempre, siempre, siempre. Qué bendición ha sido estar contigo en esta predicación. Ha sido una bendición, una alegría para mí predicar este mensaje. Estamos en contacto. Te mando un fuerte abrazo. Y no se olviden, terminando la predicación, inmediatamente sigue la cápsula de fe y posteriormente tenemos también el tiempo de oración para orar por las necesidades de la gente que nos ha compartido su necesidad, su petición. Vamos a orar, Dios va a responder con milagros y al final tenemos este hermoso espacio de MR Kids para todos los niños de la iglesia. Este mensaje, una vez que termine, yo te voy a invitar a que lo compartas ahí en tu muro de Facebook, lo compartas para que los amigos tuyos, tus familiares puedan escucharlo. Que Dios te bendiga y te mando un fuerte abrazo y hasta pronto.